Hola, bienvenidos a Claudia DIY. En el video de hoy haremos una mariposa con mostacillas. Los pasos de este modelo son muy parecidos a este corazón que hicimos en un video anterior. Cortamos 2 tiras de hilo de 90 centímetros cada una. Empezamos con 4 mostacillas y pasamos la otra punta del hilo en sentido contrario, como cruzando por la última mostacilla que pusimos. Acomodamos nuestras mostacillas para que así ambas puntas del hilo estén igual. Dos mostacillas y cruzamos otra. Una mostacilla a cada punta del hilo y cruzamos otra. Así se forma la parte de abajo de la mariposa. Miremos el molde. Para hacer la parte que no está pintada, agregamos una mostacilla pero solo a una punta del hilo, en este caso sería esta, y cruzamos otra. Una mostacilla a cada punta del hilo y cruzamos otra. Ahora aquí sería una mostacilla a esta punta del hilo y cruzamos otra. Estoy usando mostacillas de otro color para que así se pueda diferenciar mejor, pero tú lo puedes hacer del color que estés usando. Luego otra mostacilla, pero esta vez la pasamos por la otra punta del hilo y cruzamos otra. Una mostacilla a cada punta del hilo y cruzamos otra. Repetimos los mismos pasos siguiendo el molde. Nos vamos fijando en el molde en qué momento solo agregamos una mostacilla y a qué lado va esta.
Para unir ambos lados agregamos una mostacilla a esta punta del hilo. Cruzamos las dos puntas del hilo por esta mostacilla. Debe formarse aquí como un cuadrado. Y listo, ahora pasamos el hilo por algunas mostacillas para que así el hilo esté direccionado hacia arriba. Repetimos los mismos pasos y hacemos otra mariposa, pero esta vez al terminar debemos direccionar el hilo hacia abajo. Para que no se junten o enrieden los hilos, podemos sujetar una de las puntas del hilo con un gancho. Agregamos una mostacilla y pasamos esta misma punta del hilo por la mostacilla de la otra pieza que está a la misma altura. Pasamos otra mostacilla y cruzamos el hilo. Pasamos cada punta del hilo por la mostacilla de los costados. Cruzamos una mostacilla. Repetimos los mismos pasos hasta dar toda la vuelta. Así iremos uniendo los dos lados. Pasaremos las dos puntas del hilo por algunas mostacillas más para así asegurarlo mejor. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Para unir este lado repetimos los mismos pasos que hicimos anteriormente. Agregamos una mostacilla y pasamos esta misma punta del hilo por la mostacilla de la otra pieza que está a la misma altura. Una mostacilla y cruzamos el hilo. Pasamos cada punta del hilo por la mostacilla de los costados. Cruzamos una mostacilla. Repetimos los mismos pasos hasta dar toda la vuelta. Una manera más fácil es darle la vuelta, así podemos ver por dónde debe pasar el hilo. Como que se deforma, pero no se preocupen que al terminar lo voltearemos y regresará a su forma original. Para terminar pasamos una de las puntas del hilo hacia el otro lado. Hacemos varios nudos y cortamos el sobrante. Y listo, ya lo podemos usar.